¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Estamos ya en toda la campaña de elecciones. Ustedes probablemente han visto los debates, bien todavía algunos más. Pero hay una pregunta que salta. Hay un tema que de repente pasó a ser, pero total y absolutamente relevantísimo en todo el mundo. Y uno quisiera escuchar, a ver, qué tan relevante es hoy día y qué se va a hacer al respecto, porque no ha terminado ese tema. Me estoy refiriendo al calentamiento global, el trato a la naturaleza. ¿Qué tanto de eso los candidatos tienen interés en que usted conozca su planteamiento, lo que quieren hacer? ¿Qué tanto del medio ambiente está formando parte de las posibilidades de que se llegue a la moneda? Vamos a conversar con alguien que es experto en la materia, exfiscal del medio ambiente, Jorge Andrés Cash. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Fernando querido. ¿Y ustedes? Oye, bien, muy bien. ¿Tú sientes un poco que ha pasado un poco lo que dije ahí, que uno esperaría que después de haber sido tan potente el tema del cambio climático, de haber tenido tantas cosas que pasaron en el mundo por eso, como que debiera ser un hito relevante el trato al medio ambiente en la política? ¿Qué tanto has visto de los programas a partir de eso? Mire, yo estaba conversaba el otro día con un amigo, ex autoridad de gobierno en materia ambiental, y coincidíamos en una cuestión que es bien preocupante, que tú lo estás señalando, lo señalaste en tu introducción y ahora en esta conversación, en orden a que parece que el tema ambiental se encuentra de algún modo en retirada, ¿no? O en receso o congelado. Y no es un fenómeno exclusivo de Chile. El tema de la ultraderecha en general se está en Europa, se está posicionando más bien sobre las bases de posiciones asociadas al crecimiento económico, al desarrollo, pero ya parece no existir mayor preocupación. De hecho, los partidos verdes han tenido una representación cada vez menor. Lo que en algún minuto se asomaba como un fenómeno político, quizás de alcance mundial, que podía incluso permear Chile, quedó en stand-by a lo menos. Las razones pueden ser muchas. En Chile creo que son bastante explicables, creo que están muchas a la luz de lo que vemos prácticamente todos los días en el debate público, en las noticias, en lo que ocurre en Chile. Donde las urgencias están más bien vinculadas a temas de seguridad pública, ¿no es cierto?, a temas de salud, bueno, necesidades sociales que todavía siguen latentes desde el estallido social, que no lograron ser superadas, hay que decir también eso. Sí. Pasaban por 2 constituyentes y la verdad que eso sigue tal cual. Entonces, desgraciadamente, para quienes tenemos una vocación por el tema ambiental que va más allá del ejercicio profesional, creo que son tiempos bastante ingratos para el tema ambiental. Sí. Yo creo que tú dijiste una cosa bien interesante cuando mencionaste el tema de los partidos verdes. Para que la gente que probablemente era muy joven en esa época, el tema ambiental fue tan potente que empezó a surgir en varias democracias, sobre todo en Europa, estos partidos verdes que básicamente giraban en torno a poner en primer plano, en un gran relieve, la situación medioambiental. Y llegaron a ser bien importantes en Alemania, por ejemplo. Y en otros países. ¿Qué pasó con eso? Mi aproximación al tema tiene que ver con los anuncios que en algún minuto hizo el panel intergubernamental de cambio climático respecto a el efecto que iba a tener en el mundo el hecho de que se superara un umbral de temperatura determinada, lo que formó parte de la discusión del Acuerdo de París del año 2015, respecto a mantener la temperatura, digamos, del planeta no superior básicamente a 2 grados Celsius. Y en algún momento, en este poco tiempo, pasamos de un análisis asociado al calentamiento climático a un estado en que el mismo panel señaló que ya no estamos hablando de calentamiento climático, sino de ebullición climática. Es decir, las metas que teóricamente estaban asociadas al año 2050, muchas de ellas forman parte del Acuerdo de París, que debería ser revisado ahora, en la COP30, que empieza en Brasil, la ciudad de Belém, 5 o 6 de noviembre. Muchos de esos acuerdos estaban proyectados, ¿no es cierto?, en un horizonte de tiempo determinado que hoy día
debería ser al menos revisado en cuanto a las metas. Muchos países no van a poder cumplir con sus contribuciones en ese plano, que es la contribución nacional neta determinada, Fernando, que básicamente es el compromiso de los países a reducir emisiones por bajo de ciertos niveles. Y ya estamos en una etapa más que de compromisos de ambición o de adaptación, son de implementación. Entonces Chile tiene que dar un examen serio en Brasil en estos próximos días y me temo que no es mucho lo que podemos mostrar. Ahora, ahí hay un punto bien interesante porque me acuerdo haber conversado contigo varias veces el tema de que Chile tenía una posición particularmente destacada en torno a las situaciones que tenían que ver con el clima y con el cambio climático. Teníamos, pero desierto en el norte, teníamos, pero un paraíso verde en el sur, en el centro, ahí también haciendo una mixtura, pero de pronto a mí lo que me impresiona es que un tema que se posicionó tan fuerte, de pronto pareciera que o que no importa o que perdió fuerza. Yo creo que responde, Fernando, a lo que quizás intuitivamente como seres humanos reaccionamos a lo que nos toca, a lo que nos pasa. Si yo no puedo acceder a la salud, ¿no es cierto? No puedo entrar o no puedo obtener una hora a tiempo, probablemente lo que más me va a premiar, ¿no es cierto?, va a ser el tema de la salud. ¿No es cierto? Y podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Por lo tanto, mientras yo no sufra personalmente en mi esfera privada los efectos del cambio climático, de la ebullición climática, probablemente no va a ser nunca una necesidad política, porque van a haber otras antes. Te quiero dar un ejemplo. Yo aquí traje varias hojitas, solamente para ser riguroso respecto de los candidatos, y miré los programas en el CERVEL. Entonces, cuando, por ejemplo, un candidato que se llama Johannes Kaiser, entre otras cosas, plantea suprimir las exigencias ideológicas, los vocabularios ideológicos como cambio climático o descarbonización. O sea, él le atribuye a esas palabras un contenido ideológico, ¿no? Lo interesante y quizás también desafiante va a ser también, si eventualmente pasa alguno de ellos dos a la segunda vuelta, perdona que entre un poco en la cosa interna, creo que Kast en materia programática ambiental, además que ha dicho varias veces que dentro de los 800 propuestas que tiene, más de 200 son de carácter ambiental, creo que ha dejado de lado, afortunadamente, ese rol más bien de negacionista climático y moderó bastante su posición y creo que hizo propias también muchas inquietudes del mundo ambiental. José Antonio. José Antonio Kast, que al principio creo que representaba a Bolsonaro, básicamente, creo que eso lo pudo ir dejando atrás, pero quien aparece en una cuestión mucho más radical que la que en algún minuto mostró Kast es Kaiser. Entonces, ¿cómo ellos eventualmente pueden entenderse en una futura coalición en temas de crecimiento y protección del medio ambiente? También es un desafío para el país, que creo que está a la vuelta de la esquina de producirse un escenario en que alguno de ellos dos pase. Entonces, si hay una respuesta al fenómeno climático mundial a través de partidos, uno tiene que ver con la conciencia, ¿no es cierto?, que yo tengo respecto de los fenómenos mundiales que me afectan, la pobreza me afecta, el medio ambiente, pero si yo no sufro en mi patrimonio, en mi familia, los efectos de, no sé, un desastre natural, probablemente el tema ambiental va a seguir siendo un tema teórico, conceptual, de estudio, científico, pero no una prioridad programática ni pública. Pero creo que es momentáneo, va a ser momentáneo hasta que nuevamente el tema vaya o genere impactos de mayor alcance a nivel mundial, como muchos se han pronosticado, los Países Bajos, inundaciones, tormentas. Chile, más allá de la coyuntura política, sigue cumpliendo los 7 de los nuevos requisitos de vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, no es que el cambio climático nos espere 4 años para que nos pongamos las pilas, sino que la cuestión sigue avanzando. Sí, ahora, esto fue muy potente, como decía yo hace un rato, en un momento dado, y incluso se crearon cátedras de esto universitarias, se hablaba del cambio climático, se hablaba de una serie de cosas. ¿Cuál es el riesgo cuando de pronto se deja hablar de eso
o se subordina a un segundo plano respecto de lo que efectivamente puede pasar, naturalmente. Como que perdimos, la pregunta Sí. tiene que ver con, perdimos no sé, el interés en el cambio climático o dejó de ser posicionado en la agenda. Si tú miras los programas internos, por ejemplo, te das cuenta de que cada uno de los candidatos cumple, pero no hay ningún programa que ofrezca una mirada clara de cómo avanzar en materia ambiental. Quizás Matei, que trata el tema a nivel sectorial, es lo más serio que hay desde el punto de vista del esfuerzo por plantear un programa, ¿no? Yo creo que este momento, Fernando, es asimilable a los ciclos que ha vivido nuestra historia en el último tiempo, asimilable probablemente a los primeros años de los 80, donde se produce una desregulación ambiental muy fuerte, ¿no es cierto?, entre esa triada, Thatcher, Reagan, también estaba Pinochet, y eso produjo un consenso internacional respecto a la desregulación. Lo que había en ese minuto a nivel internacional, a esa fecha solamente era la cumbre de Johannesburgo del año 72. Es decir, el único antecedente de carácter internacional, interesante, importante, eventualmente vinculante a nivel internacional, era esa cumbre. El episodio o el evento internacional más contundente que ha tenido la humanidad, digamos, desde que se ha empezado a discutir a nivel internacional el tema ambiental, fue la cumbre de Río del año 1992, que gatilló además en Chile una serie de reformas institucionales que se explican hasta hoy día, que es parte de otra conversa. Pues yo creo que en este minuto las prioridades a nivel internacional parecen más bien estar enfocadas al control de los medios de comunicación, de la inteligencia artificial, yo te diría, bueno, de los problemas bélicos. Yo no soy experto, aquí hay un experto que es don Raúl Sor, a quien solemos escuchar y con mucha atención, pero claramente creo que este momento es muy asimilable al año 82, Fernando. Pero creo que también que es cíclico, porque si bien se van a recuperar los niveles de la economía, vamos a hacer después un nuevo balance respecto a qué significó en términos de pasivos ambientales este momento de desregulación que vamos a vivir a nivel internacional, que lo estamos viviendo. Sí, ahora, yo me acuerdo en esa época, para capitalizar un poco lo que tú estás diciendo, que se planteaba esta situación de países muy potentes que tenían un porcentaje altísimo de incidencia en el cambio climático. Me acuerdo que las voces que venían desde Estados Unidos y de Europa para que China tomara una posición acorde con la protección del medio ambiente. Y todo eso se de alguna manera utilizaba en términos de disputa política también. Si lo que a mí me asombra es la rapidez con la que el tema salió de la comunicación pública y que fue una situación donde no pasó nada, las cosas tomaron una atención hacia otras variantes que pasaron a ser las importantes y no el cambio climático. ¿Cómo lo ves tú? Yo, Fernando, aquí me voy a ir de tesis un minuto, pero yo creo que si me aprieta en esa línea, yo creo que estamos en un cambio no solamente de época, yo creo un cambio de era, mucho más profundo del que podemos en este minuto poder analizar. Probablemente lo que está pasando hoy día lo vamos a poder ver con cierta claridad 10 años más adelante, si es que hoy día está copando la atención mundial el nivel. Yo esto lo llamaría la era robótica, ¿no es cierto?, donde finalmente es la IA la que se ha tomado el interés de los jóvenes, de los niños. Que si antes la educación no era un tema importante para los propios niños, imagínense la educación ambiental hoy día versus la posibilidad de interactuar con una persona de mentira virtual, que va a ir aislando también a las personas en cuanto a su interés en convivir con otros. O sea, yo el día de mañana me voy a casar con una robot, y no lo estoy exagerando, porque eso está ocurriendo y va a ocurrir. Entonces... de eso, ojo que ya lo he dicho aquí, ya han salido expertos muy serios a advertir que incluso hay uno ruso, Eliezer Yotsarsky creo que se llama, que dijo hay que parar la inteligencia artificial de cuajo al tiro porque si no va a acabar con todos nosotros. Varios premios Nobel han sostenido también que hay que regular de inmediato esto.
La misma urgencia con la que se planteó la necesidad de regular el tema ambiental, que no ha pasado mucho, se está planteando respecto de la inteligencia artificial y que tampoco me da la impresión va a pasar mucho, porque finalmente en ese momento los principales contaminadores en términos ambientales eran los principales o los menos interesados en generar estos cambios. Y al revés, ahora en este caso son los principales controladores de la inteligencia artificial. Yo no me imagino a China hoy día o a la India preocupada de descarbonizar la matriz, están preocupados de cómo tomar el control y el poderío de la inteligencia artificial a nivel mundial. Esa es la pelea del momento. Entonces, el tema ambiental, desgraciadamente, o sea, ¿cuánto es el consumo de agua que genera la inteligencia artificial? Algo se discutió de eso, algo se dijo de eso, pero es mucho. Los data centers que operan y necesitan mucha agua. Mucha agua. Sí. Entonces, no creo que hoy día sea una preocupación muy importante para aquellas empresas que no son chilenas, son multinacionales, digamos. Entonces, Amazon ahora despidió a 14.000 empleados hace muy poquito. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de jibarización también de la empresa, donde allá no vas a necesitar 30 consultores sentados o 30 abogados, vas a necesitar 2 abogados y probablemente 2 tipos que sepan manejar la inteligencia artificial. Ese es el mundo que se nos viene. Entonces, creo que es mucho más urgente ahora, desgraciadamente, desde el punto de vista de la necesidad de controlar ese fenómeno, que aquellas metas que están asociadas además a restringir el crecimiento de ciertos sectores económicos. Ahora, ahí hay un punto que yo lo he dicho mucho acá y lo voy a volver a repetir porque creo que es trascendental para entender muchas cosas, que es el miedo que el ser humano en general, en sociedad, le tiene a ciertos cambios. Y yo siempre he dicho, una de las cosas psicológicas más importantes del ser humano es que la rutina calma, te da seguridad. El que tú puedas hacer las cosas repetidamente todo el tiempo calma. Entonces, cuando tú de pronto te anuncian que pueden venir cataclismos de todo tipo en determinadas situaciones, o sea, te asustas, ¿sí? Pero si es que no ves que nada de eso pase, tú vuelves a tu rutina, tú vuelves a tu seguridad, vuelves a hacer lo mismo y yo creo que algo como eso pasó con el cambio climático, sí, que se anunció que podía ser una cosa tremendamente detonante y aparentemente la gente dijo no pasó nada. Nosotros vemos también como en el sur de Chile hemos visto recientemente como que uno se hace leso o no quiere ver o no comenta, pero no, ya no son vientecitos, son tornados los que hemos visto. Entonces, sí, mientras no hay un tornado probablemente en Santiago y afecte al mundo político en particular, no va a ser interesante abordarlo. O sea, mientras no me toque el tema ambiental, y por eso que la baja de los partidos verdes es preocupante, porque al menos ellos ayudan, es un movimiento, y también las ONG serias, ayudan a mantener el tema en un plano como variable de la discusión. O sea, las ONG hoy día el desafío más grande que tienen es mantenerse en un plano de sobriedad, creo que de una estridencia moderada, pero también intensa, de manera de no desaparecer del cuadro. Pero si se quedan en la consigna, si el combate al crecimiento va a estar por defender consignas que ya nos dimos cuenta que ya quedaron en el pasado, muy probablemente, Fernando, el tema ambiental va a seguir dibujándose, diluyéndose. Hay otra posibilidad. Si es que se genera una conducta que genere dinero a partir del cuidado del medio ambiente, créeme que va a haber un montón de gente que se meta y montones de países que se van a meter. Y ahí, Fernando, nosotros tenemos para tirar a las chuñas instrumentos para poder hacer un mercado virtuoso en materia ambiental, en materia de emisiones de CO2, el impuesto verde que prometía hacer, Fernando, este gobierno, un alza a la reforma tributaria que permitiera generar un mercado muy virtuoso en materia de compensación de emisiones de ecosistemas versus emisión de contaminantes de CO2, ni siquiera se presentó la reforma tributaria. Sí. ¿Y por qué? Es que la agruparon en un pacto fiscal que, en mi opinión, impidió discutir el tema ambiental por el carril que merecía. Entonces lo empaquetaron y desgraciadamente se diluyó y Marcel iba una vez con el tema y perdía. Entonces al final el tema ambiental en la fase final de Marcel ni siquiera era tema. O sea, los instrumentos de conservación, el derecho oral de conservación, pero claro, necesitas filántropos también, necesitas una vocación de conservación que en Chile está reservada para gente que tiene mucho dinero. Leonardo DiCaprio, por ejemplo, tiene una fundación en el sur de Chile donde conserva, bueno, da Gastón, pues imagínate el legado que tiene.
Entonces nos falta mucho. Yo lamento, Fernando, que en este tema, sinceramente, ningún candidato, y esto yo no lo puedo entender, lo puedo entender, pero me cuesta entender que tengan mucho coraje para ciertas cosas, pero para otras sean tan timoratos. Es imposible, Fernando, quizás en muchos temas más, pero en materia ambiental, en política ambiental, un gobierno de 4 años sin reelección es imposible que deje algo, que avance algo, que supere algo. Entonces, aquí no hay políticas de Estado en materia ambiental. Lo que escribe un gobierno, el otro lo borra con el codo, el que viene. Entonces, eso es lo que a mí me apremia, lo que me angustia y lo que me hace ver a Chile todavía en una posición muy rezagada, no obstante todas las capacidades que tenemos de poder, no sé, de poder generar acuerdos en público-privado, donde la ciudadanía tenga una participación clave. Déjame hacer la última pregunta, porque tú ahí tocaste un botón, pero trascendental, que es el botón, y lo hemos conversado otras veces acá también, el botón de el mandato presidencial. Cuando tú tienes un mandato presidencial sin reelección inmediata, en 4 años, tú tienes un primer año donde básicamente, qué sé yo, todos te aplauden y todos te miran, etcétera. El segundo año ya pasa a hacer las cosas que tú haces, y ya a final del tercer año ya empiezas a pensar en la próxima elección y las próximas cosas y quiénes van a llegar. Y todas estas cosas que tienen que ver con el medio ambiente toman tiempo. Mucho tiempo. Claro. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo se empalma el tiempo político con el tiempo del medio ambiente? Mira, alguno de los candidatos por ahí dijo que si el Congreso se ponía un poquito lento iba a gobernar por decreto. Ya vemos lo que pasó alguna vez cuando un presidente intentó gobernar a través de decretos de insistencia. En fin, ojalá no lleguemos a eso. La única manera de amarrar la política pública, si tú quieres una política de Estado, Fernando, ni siquiera una ley. La puedes modificar. Yo creo que está necesariamente en la posibilidad de o tener un gobierno de 6 años o un gobierno de 4 años con reelección. Porque necesariamente los instrumentos, los procedimientos administrativos, los reclamos ante los tribunales, que podemos tener 1000 ejemplos de cuántos años se demora un tema en el tribunal, por ejemplo, ambiental, que también ahora varios ministros de los tribunales, jueces de corte también, han señalado públicamente en distintos medios de comunicación lo que está significando el retraso en el nombramiento de muchos tribunales ambientales que siguen descabezados. A mí se me han corrido muchos alegatos precisamente porque la sala no se integra, porque no hay ministro. Y eso es el problema de la ley. Pero que nadie lo subsana porque no pareciera ser importante. Bueno, yo no quiero aquí dramatizar ni mucho menos, pero las urgencias del país en materia de protección ambiental y de crecimiento requieren grandes, pero grandes acuerdos. Y deja pasar un mensaje, por favor, a la ministra de Medio Ambiente en este minuto. Hay una cuestión muy sensible que está pasando en Chile, que son el proceso de reclasificación de sitios prioritarios. De sitios prioritarios, ya que es una nueva área protegida que teóricamente estuvo reconocida más o menos, para ponerlo en simple, y hoy día adquiere un estatuto jurídico formal. Esto va a abarcar más o menos, Fernando, un potencial de 4 millones de áreas que ya, si bien se encuentran protegidas, se van a extender probablemente a otros millones más de áreas. Y han salido todos los gremios, Fernando, todos, a decir, momento, esto es una expropiación encubierta. Eso ya pasó con una ley de humedales urbanos, que podemos conversarla, pero básicamente era un gravamen sin tipo de compensación. Lo mismo está ocurriendo ahora. Si este gobierno intenta impulsar este procedimiento y determinar los sitios prioritarios de manera en consulta con los sectores productivos, el legado que le va a llegar al próximo gobierno, que el color que sea, va a ser extraordinariamente nocivo. Yo creo que el llamado es a suspender el procedimiento y a que el 11 de marzo el gobierno, quien le toque asumir, lo impulse con nuevos aires, digamos. Bueno, este es un tema que, como te dije, fue muy potente en un momento dado, ha languidecido, pero eso no significa que haya cambiado el tema y el problema y la dificultad. Así que te agradezco mucho, Jorge Andrés, que hayamos podido conversar esto y espero que la naturaleza nos aguante un ratito. De verdad, gracias a ti, Fernando. Creo que hace una contribución muy grande con poner este tema en la discusión. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Que les vaya muy bien.